Ya hablamos un poquito de la importancia de subir de peso en el embarazo. También hablamos de cuánto hay que subir y de a dónde se van todos esos kilos subidos durante esa etapa. Ahora vamos a hablar un poquitito de los cambios que hay que hacer en cada trimestre. Los cambios de hábitos, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, como el embarazo se divide en tres, yo la alimentación divido en tres también. En el primer trimestre no hace falta cambiar nada de la alimentación, pero sí mejorar hábitos. Es decir, no hace falta aumentar calorías ni aumentar de peso, porque el bebé como que se está acomodando todavía. Entonces, de por ahí, si no comes frutas, verduras, si no te hidratas mucho, este es el mejor momento para hacerlo. A diferencia del segundo trimestre. En el segundo trimestre sí ya tenemos que aumentar unas cuantas calorías y como siempre digo, tenemos que consumir alimentos que alimenten, ¿verdad? Entonces, hacer hincapié en los alimentos que tienen hierro, que vamos a ver más adelante, en los alimentos que tienen omega 6, en los alimentos con calcio, ¿sí? Acá siempre suele aparecer los calambres, que todos piensan que se soluciona comiendo banana, pero la realidad es que eso es por un déficit de calcio. Entonces, la mejor manera para combatir los calambres es aumentando la cantidad de proteína y también la hidratación. Y en el tercer trimestre, que ya es cuando el bebé empieza a crecer y a terminar de formarse, ahí sí ya se aumentan unos 4 a 5 kilos, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que para llegar a un parto de una manera liviana y de una manera súper tranquila, yo lo que recomiendo es que a partir de la semana 32, 33 aproximadamente, y más si es que van a tener un parto normal, es que eviten los carbohidratos, ¿verdad? Se llama la dieta de las 4P, que hace énfasis en evitar el pan, el postre, la papa y las pastas. Entonces, de esa manera puedes llegar al parto mucho más liviana. Otro tema muy importante a tener en cuenta en el embarazo es la seguridad alimentaria, sobre todo con este calor, porque las carnes y los huevos que no están tan bien cocidos puede desarrollar una intoxicación en la madre. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que los alimentos tienen que ser, más allá de ricos, tienen que ser seguros, ¿sí? Hay unos cuantos alimentos a evitar, por ejemplo el sushi, el queso paraguay, cuando no está cocido, el queso paraguay, por ejemplo, se puede comer en un arroz queso, pero un pedazo de queso paraguay crudo no es lo ideal, ¿sí? Porque no sabemos si está pasteurizado. También el jamón crudo, las mayonesas caseras, todo eso porque puede generar algún tipo de intoxicación y en el embarazo es muy difícil medicarse. Generalmente los médicos no dan luego ningún tipo de medicación porque todo pasa al bebé. Entonces, lo importante es tener alimentos seguros y las frutas y verduras bien lavadas. Lo que yo siempre recomiendo es, si de por ahí no pueden lavar muy bien las verduras, en un litro de agua, una tapita de lavandina, dejan ahí por 2 minutos las verduras y después mucho chorro de agua. Entonces ahí nos encargamos de desinfectar bien las verduras para que puedan ser seguras al ser consumidas. También sabemos que en el embarazo sí o sí aparecen las molestias, como las náuseas, el estreñimiento y la acidez. Por eso vamos a combatir de alguna manera un poquito más fácil y sin medicación, ¿verdad? Las náuseas y los vómitos, eso se combate teniendo en cuenta que los alimentos muy calientes son los que pueden generar este tipo de reacciones en el estómago. Entonces, evitar alimentos muy calientes, evitar tomar demasiada agua, evitar comer abundante, sobre todo antes de acostarse. Si de por ahí si se levantan con algún malestar o algo, pueden comer alguna tostada o alguna galletita salada, que eso asienta un poquito el estómago. También lo ideal es evitar consumir muchas bebidas entre horas, ¿verdad? Que sea solamente con las comidas y también acostarse con el estómago muy lleno. En cuanto a la acidez, que aparece más o menos en el segundo trimestre, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que comer de forma lenta, tranquilos. Tenemos que masticar bien, tenemos que disfrutar de la comida, tenemos que evitar alimentos ricos en grasas, esas frituras, ¿sí? Elegir alimentos mucho más naturales, menos procesados, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar también a combatir esa acidez. Y en cuanto al estreñimiento, lo importantísimo es no medicarse en esta etapa, no consumir nada de laxantes, a no ser que sea por prescripción médica, que generalmente ya son en casos así muy graves, ¿verdad?
Pero lo ideal es hidratarse, beber por lo menos 2 litros de agua. Con este calor no creo que sea tan difícil. También comer mucha fibra, sí, las fibras están en las frutas y en las verduras y también en los cereales integrales. Y moverse un poquitito, ¿verdad? Hacer algún tipo de ejercicio si de por ahí no están con algún reposo. Es salir de paseo, caminar, porque eso ayuda a la motilidad intestinal. Existen muchas complicaciones durante el embarazo, pero hay dos que son súper importantes y que son las que aparecen más en las mujeres embarazadas paraguayas, que son la diabetes gestacional y la preeclampsia, que sería como una presión alta durante el embarazo. La diabetes gestacional tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen mayor riesgo a padecer son las que se embarazan después de los 30, las que tienen antecedentes familiares, las que se embarazan con ovarios poliquísticos. Entonces, ojo con las mujeres que padecen algunas de estas cosas porque tiene que tener un poquito más de cuidado. El tratamiento es evitar lo dulce y reducir la ingesta de hidratos de carbonos, ¿verdad? Todo lo que sea pan, arroz, papa, batata. Por los 9 meses reducir un poquitito más. Después en la lactancia ya se van a poder dar esos gustos. Y en cuanto a la preeclampsia, que sería la presión alta, lo mismo. El mayor riesgo de personas que pueden padecer son las que tuvieron antecedentes familiares, los que tienen embarazos gemelares, ¿sí? Y el tratamiento para esto es evitar todos los enlatados y la sal. Vamos al corte y enseguida volvemos con más de Buena Vida.